Bueno, ha sido un poco accidentado, como verán hoy el video, el power este hablado, pero no quería dejar sin cerrar un poco las ideas. No se puede desarrollarlo todo ni explicarlo todo. El programa que utilizo me marca 15 minutos y me olvido y sigo hablando y se terminó el programa. Pero bueno, y tampoco les quiero quitar más tiempo en relación a esto. Digamos, el Power solo tiene la intención tiene una intención educativa, que es acompañarlos en estos inicios de la lectura, pero también es un mediador que pueden obviar y pueden recurrir a otros como el texto en sí, ¿no? Para leer. Pero lo último que quería decir, y que no es menos importante, es lo que nos comparte en relación a la intencionalidad y la conciencia en la definición del hecho educativo, planteando algunas diferencias sobre la socialización y la educación, las cuales están íntimamente relacionadas, pero que también podríamos decir que existen claras diferencias entre una y ella. Por ejemplo, el concepto de socialización eh, es un... Bueno, para concluir, habrán visto que está un poco accidentada hoy la grabación, pero esto de tener 15 minutos de acuerdo al programa que manejo para hablar y me olvido y sigo hablando y me falta el tiempo. Pero de todas maneras lo importante ya lo tienen, que es el material, que son algunas orientaciones en esta guía de lectura para que ustedes puedan profundizar. Y quería también como cerrar un poquito la idea de lo que venimos trabajando o de lo que intento aportarles con este power hablado, ¿no? Lo último que nos aporta, en este caso, en este primer capítulo que compartimos, Silvina Girs, en relación a la intencionalidad y a la conciencia en la definición del hecho educativo, plantea en este último apartado algunas diferencias y vinculaciones que tienen que ver con la socialización y la educación, y, y que plantea la autora que las diferencias se vinculan más bien a cuestiones y a perspectivas teóricas, y que en ese sentido hace mención a cómo la sociología de la educación estudia la educación como un mecanismo de producción y de reproducción social. O sea, le interesa a la sociología la tarea de las prácticas educativas en relación al trabajo que se hace en la sociedad en términos de estos mecanismos o, o operaciones, las cuales ya hemos mencionado, y que, por ejemplo, en la pedagogía, lo que nos interesa, digamos, en términos de la educación, no solo tienen que ver con estos mecanismos de producción y de reproducción social, sino que también de las formas de distribución del saber, de esos procesos específicos de adquisición del conocimiento, tanto en el ámbito social e individual, como de las propuestas para ir mejorando los procesos educativos en sí. Lo cual nos muestra entonces que, de acuerdo a los diferentes marcos teóricos, las miradas sobre la educación, sobre las prácticas educativas, serán más amplias o más restringidas, o se irán complementando. Como es en el caso acá, que Girs recurre a la sociología para hacer algunos abordajes, para plantear a continuación en términos de los conceptos de educación y de socialización, que muchas veces se toman también como sinónimos, ¿sí? Y que cuando analizamos al respecto,
realmente nos genera una cierta inquietud hasta qué punto esto es educación y hasta qué punto esto es socialización. Sí recordar entonces, de acuerdo a lo que hemos venido planteando, que cuando hablamos de educación, estamos hablando siempre de una actividad intencional, ¿no? De una actividad intencional. En cambio, cuando hablamos de socialización y siguiendo a los aportes de Berger y Lachmann, que vienen del campo sociológico, nos podemos referir a la socialización como un proceso por el cual incorporamos o internalizamos creencias, representaciones, formas de comprender y de actuar en el mundo, ¿sí? Y, y que en ese proceso, ¿sí? Cada uno de los miembros de una sociedad hace posible que se vayan incorporando a ciertas prácticas, a ciertas formas, ¿sí? Propias de cada comunidad, propias de cada familia, por lo cual tenemos pistas entonces de sostener que no todos vivimos este proceso de socialización, este proceso de internalización de creencias, representaciones, formas de comprender y actuar en el mundo de la misma manera, ¿sí? En contraposición a lo que ya habíamos enunciado, los procesos de socialización no son procesos que tengan características o prácticas hegemónicas, sino que dan cuenta justamente de la singularidad de comunidades, de sociedades, de familias, ¿sí? E inclusive podemos vivir en una misma sociedad, ¿no? Pensemos en estos momentos en la ciudad de Salta, todos vivimos en la ciudad de Salta, participamos de ciertas prácticas que caracterizan a nuestra sociedad salteña, pero sin embargo, en el seno de cada una de nuestras familias, de nuestras características sociales, culturales, económicas, van definiendo modos de actuar, modos de desempeñarnos en este ámbito social que son propias a nuestra familia. Que dan cuenta de un ritmo social que es singular, ¿sí? Y que cada uno lo vive de acuerdo a su propio modo o de acuerdo a su propia forma. Ejemplo rapidito de esto, ¿no? Los domingos, por ejemplo, hay familias que acostumbran todos los domingos reunirse, compartir la mesa, compartir, no sé, unas empanadas. El domingo en otras familias es el momento para estar totalmente solos en la casa, aislados del resto de la sociedad, estar todo el día, no sé, leyendo, durmiendo, ¿no? Es un día, digamos, para que cada persona haga lo que desea. En otras familias el domingo es el día de ir a visitar a los abuelos o es el día de ir al cine. Bueno, creo que estas pequeñas experiencias tan domésticas como les estoy mencionando dan cuenta de que este proceso de socialización que nos une, digamos, o que nos vincula con otros sujetos sociales, van definiendo ciertos modos de hacer que no necesariamente tienen que ver con prácticas educativas. Sí que se vinculan de alguna manera, ¿no? Porque para acceder o para ser parte de otras prácticas efectivamente educativas necesitamos estar socializados, ¿no? Y de acuerdo a lo que plantea acá Gibbs tomando a Berger y Lachmann, existen distintos tipos de procesos en torno a esta socialización. Ustedes los tienen para leer, creo que están muy claros en el material. Socialización primaria, socialización secundaria, la socialización primaria ligada a nuestros primeros años de la niñez, la secundaria cuando comenzamos a vincularnos a las distintas instituciones, sobre todo a la escolar, a cualquier otra institución,
que nos permite como tener pistas de cómo se va organizando el mundo, es decir, el proceso de socialización eh, primaria nos conecta con nuestra realidad inmediata familiar, con ese lugar, digamos, individual, pero la socialización secundaria ya nos introduce de lleno al mundo social, ¿no? Y a veces pueden haber ciertos quiebres, ciertas rupturas, ciertas fracturas entre la socialización primaria y la socialización secundaria. Aspectos para luego seguir trabajando. Y en este mismo sentido también hacer referencia a las otras distinciones que menciona Gibbs, que remiten a la educación formal, como todos aquellos procesos educativos que tienen eh, su, su, esencia, su desarrollo, que tienen lugar en la institución escolar, ¿no? Desde la inicial hasta la universitaria o cuaternaria, como menciona Gibbs con los posgrados, y la no formal que se dan en otros ámbitos que no serían los ámbitos escolares. Y también estas diferencias en relación a la educación sistemática y a la educación permanente. Bueno, que me parece que en el texto lo tienen como muy clarito para ustedes seguir trabajando en función de la guía que tienen propuesta. Bueno, quiero pedirles entonces que vayan al texto. Me parece que el texto es bastante amigable, podríamos decir, tiene muchos ejemplos, van a ver que hay muchos otros autores que menciona Gibbs que les pueden enriquecer la lectura. Seguramente pueden quedar algunas ideas que uno no las entiende en una primera, en una segunda o en una tercera lectura, y seguramente iremos retomando en los próximos encuentros. Bueno, nos estamos viendo la próxima semana. Les agradezco mucho por participar y por tratar de seguir este proceso de acompañamiento mutuo que tenemos todas las semanas y que bueno, y que intentamos sostener cada 15 días cuando nos encontremos virtualmente. Gracias.